Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión veremos la intervención francesa en Tabasco. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. Comencemos. Su título es La intervención francesa y el triunfo liberal en Tabasco, 27 de febrero de 1864. Fue coordinado por el historiador mexicano Carlos Enrique Ruiz Abreu, doctor en Historia por la UNAM. Fue publicado por primera vez en México en el año de 2015. La edición estuvo a cargo del gobierno del estado de Tabasco y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Para quienes no lo sepan, un libro coordinado es una obra encargada por una institución académica o cultural con un motivo específico. El coordinador es a quien se le asigna dicha encomienda, buscando a los autores y asegurándose que sea acorde a los requerimientos. Cada capítulo de la obra recibe el nombre de capítulo del libro, y su elaboración es libre metodológicamente hablando, siempre y cuando se cumpla con los objetivos trazados. La obra está dividida en 8 capítulos, cierra con una galería de imágenes y una semblanza de los autores. Tiene un total de 369 páginas. Abordaré cada capítulo y explicaré lo más relevante que encontrarán en ellos. De inicio quiero hacer una precisión. La inmensa mayoría de las tropas imperiales que estuvieron en Tabasco eran mexicanas del bando conservador. Por ello, usar el término francés para referirnos a ellos es impreciso. Los franceses eran un número muy reducido, es más correcto llamarlos franco-imperialistas o, como en este video haré, imperialistas. La introducción por sí sola no existe, en su lugar es sustituida por el primer capítulo que estuvo a cargo del coordinador de la obra y se titula ¿Qué significa o debe significar el 27 de febrero para los tabasqueños? Feliz Día Liberal de Tabasco. Lo que nos muestra aquí es bastante interesante. Tiene que ver con la construcción de un sentido de identidad tabasqueña. En Tabasco, el 27 de febrero se celebra la expulsión de los imperialistas del estado ocurrida en 1864. Es una fiesta estatal donde hay actos protocolarios y se suspenden labores en la administración pública y las escuelas. Desgraciadamente, el tiempo y la ignorancia la confundieron con la fecha de la batalla de Jaguactal. Ya hablaremos de esto más adelante. Abreu llama a una nueva interpretación y enseñanza de esta fecha clave para la identidad tabasqueña. El segundo capítulo se titula El preludio de las intervenciones, prejuicios sobre México en el siglo XIX. Fue escrito por Miguel Ángel Díaz Pereira, doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Es por mucho el capítulo más largo con 86 páginas. Lo que el autor nos quiere explicar es la imagen que el europeo tenía del americano en general y del tabasqueño en particular. Para ello, el autor lo analiza en 3 momentos. El primero es con la conquista y poblamiento del territorio en el siglo XVI. Los europeos ven a América como una tierra aparentemente intacta, habitada por personas inocentes y buenas que desconocían la fe verdadera, el cristianismo. El segundo momento es el redescubrimiento de finales del siglo XVIII con la conformación de una identidad criolla. Este grupo empieza a reconocer ciertos valores culturales, naturales e históricos que generan un sentido de pertenencia a la Nueva España. A esta se le ve como una tierra bendecida con recursos aparentemente infinitos, donde la mayoría de su población son indígenas, degradados, flojos, libertinos, fieles, resistentes e ignorantes. Son mirados con piedad y recelo. El tercer y último momento es ya en el siglo XIX. Ingleses, franceses y norteamericanos viajan al recién creado México para descubrir o redescubrir las bondades del territorio con fines mercantiles. Así se sabe dónde colocar una mina, dónde explotar madera, ganado, etc. A todo esto, ¿Tabasco dónde queda? Pues los muchos viajeros que llegaron a estas tierras quedan maravillados por la exuberancia de la selva tabasqueña, por los ríos enormes difíciles de atravesar y por una población aparentemente congelada en el tiempo. Esta visión de tierra prometida desaprovechada fue una constante en Europa. Por ello siempre se vio al mexicano como un pueblo perdido que necesitaba la dirección de alguien ilustrado que lo llevara a un mejor porvenir. Ese alguien era, claro, el propio europeo. El tercer capítulo se titula
un territorio republicano en el seno de un imperio. Fue escrito por Jesús Arturo Filigrana Rosique, doctor en Historia Regional por la Universidad Veracruzana. Aquí nos muestra cómo se vivió el proceso de la intervención francesa en México y después en Tabasco. Es aquí donde conviene mencionar que la famosa batalla de Jaguactal ocurre el 1 de noviembre de 1863. Esta decisiva victoria republicana abrió paso para el sitio y posterior toma de la capital San Juan Bautista, hoy Villahermosa, el 27 de febrero de 1864. Lo sorprendente es que Maximiliano llega a Veracruz el 28 de mayo del mismo año, es decir, Tabasco estaba fuera de control imperial a la llegada del emperador. Tabasco sirvió entonces como base de apoyo para la resistencia republicana en el sureste. Enviaba recursos a Porfirio Díaz, que luchaba en Oaxaca. Mantuvo estrecha colaboración con Chiapas para defenderse mutuamente, ya que Chiapas también logró expulsar a los imperialistas en 1864, siendo junto a Tabasco dos territorios rebeldes al imperio. Y, llegado el momento, apoyó levantamientos armados en Campeche a favor de la República. Los esfuerzos de los tabasqueños no pasaron desapercibidos por los propios emperadores. Carlota había prometido a los imperialistas refuerzos para reconquistar Tabasco. No cumplió su promesa por los descalabros que sufrió el imperio por esas fechas. Resalta finalmente la figura de Gregorio Méndez Magaña, un hombre sin preparación previa que mostró una gran capacidad para dirigir tropas. El cuarto capítulo se titula Los intervencionistas en Tabasco, 1862-1867, escrito por Samuel Rico Medina, doctor en Historia por la UNAM. El autor nos vuelve a explicar la intervención francesa, pero a través de la microhistoria italiana. Esta consiste en analizar procesos macros a través de espacios micros. Reivindica la figura de Maximiliano como alguien con ideas liberales, pero con un imperio sin fuerza propia. Menciona los primeros indicios y temores de los tabasqueños al ver cómo la isla del Carmen recibía de manera calurosa a los imperialistas. Este recelo culmina con la invasión a Tabasco desde el río Palizada y de la barra de frontera. Los imperialistas triunfan inicialmente al tomar la capital, mientras los republicanos se repliegan. El gobernador imperial, Eduardo González Arévalo, fue un déspota. Su comportamiento y el de los imperialistas despertaría rápidamente un descontento general que se tradujo en dos levantamientos armados. El primero, el 7 de octubre de 1864, en Cárdenas, comandado por Andrés Sánchez Magallanes. El segundo, al día siguiente, en Comalcalco, comandado por Gregorio Méndez. Ambas fuerzas se unen y emprenden una guerra de guerrillas contra el invasor. Ya sabemos cómo terminó. El quinto capítulo se titula La intervención francesa y el triunfo liberal en Tabasco, causas y consecuencias sociopolíticas, 1862-1867. Fue escrito por Cirilo Antonio Guzmán, sociólogo y maestro por la UAM. Primero nos explica los propósitos de los europeos al venir a México. Francia quería frenar a Estados Unidos y obtener un imperio en América. Inglaterra quería tener cerca fuerzas que pudieran intervenir en la guerra civil norteamericana si fuera necesario. España fue un simple instrumento de sus aliados. Analiza después la economía mexicana después de la independencia. El país no lograba despegar a pesar de poseer las inmensas riquezas que se pregonaban. En Tabasco la situación no era distinta. La industria era inexistente. La población sobrevivía en base al autoconsumo con productos agrícolas. Nos vuelve a presentar los acontecimientos de la intervención y cierra con la expulsión de los imperialistas del territorio tabasqueño, reconociéndolo como una hazaña. El sexto capítulo se titula Jonuta, un escenario olvidado de la guerra de intervención y el imperio en Tabasco, 1863-1866. Fue escrito por Raimundo Vázquez Soberano, doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Nos presenta Jonuta, una villa localizada estratégicamente en la región oriental de Tabasco que conecta a través del río Palizada con la laguna de Términos y del río Usumacinta con el resto del estado. Fueron sus habitantes quienes se llevaron la peor parte al ser víctima de ambos bandos. El primer golpe llegaría en febrero de 1863 y el último en abril de 1866. ¿Por qué se tardó tanto en recuperar el control de la villa? Por la dificultad de retenerla. Era más sencillo vigilar la villa teniendo el río Usumacinta como barrera natural. Además, Jonuta estaba más cerca de territorio imperial.
Enviar refuerzos y suministros republicanos desde San Juan Bautista era una operación difícil y tardada. El 7º capítulo se titula La colonización extranjera en Tabasco después de la intervención extranjera, y fue escrito por Pablo Marín Olán, doctor en antropología social. El autor expone algo paradójico. Durante la intervención predominó un discurso nacionalista y xenófobo. Cuando ésta terminó, el discurso cambia y se vuelve publicitario. Los periódicos de la época en Tabasco a veces exageraban las bondades de la tierra para atraer al europeo. Claro que fracasaron rotundamente. El clima tropical era peligroso para quienes venían de Europa. Los españoles pudieron adaptarse mejor siendo los más numerosos, aunque había comunidades de puertorriqueños, sirios y libaneses también. El 8º y último capítulo se titula San Juan Bautista y sus procesos de urbanización, una narración pendiente. Fue escrito por Juan Carlos Guzmán Ríos, doctor en Historia por la Universidad Veracruzana. Resalta el hecho de que Villahermosa luchó constantemente contra la naturaleza para adquirir terrenos conforme crecía la población. Lagunas como Mayito y La Pólvora desaparecieron o redujeron mucho su tamaño. En cuanto a edificaciones, Tabasco carecía de edificios llamativos porque estaba a merced de desastres naturales que impedían a largo plazo planificar las cosas. Su modernización llegaría hasta el Porfiriato con servicios básicos como alumbrado público y drenaje. Durante la segunda intervención, la ciudad sufrió graves daños en las batallas al momento de expulsar al invasor. El diseño externo parece que es opalina y por ello se ve frágil. Las hojas son de mala calidad porque se oxidan muy rápido. A esto le sumamos que el lomo es muy delgado. Si tienes buena iluminación, lograrás ver el encuadernado. Dejando a un lado el veneno, veamos en sí a la obra. Todos los trabajos cumplen bien sus propósitos. Los autores repiten los acontecimientos con diferentes enfoques o perspectivas. Ya vimos que Rico Medina usa la microhistoria italiana. Filigrana, Raimundo y Pablo Marín usan la historia regional. Miguel Ángel la historia intelectual. Juan Carlos el urbanismo y Cirilo la economía y geopolítica. Todas las perspectivas enriquecen bastante el conocer este momento trascendental para el tabasqueño y el mexicano. En la historia oficial no mencionan el caso de Tabasco y Chiapas, los dos estados que no pudieron ser gobernados por Maximiliano. Esto es negativo porque no permite visualizar por completo el panorama de lo ocurrido. Por ello, el contenido se me hace de importancia medular para todo aquel que quiera conocer este proceso dentro y fuera de Tabasco. Ahora bien, no quiero dejar pasar la galería de imágenes. En ella se denota una falta de interés al colocarlas. Algunas poseen pie de imagen tal y como debe ser, en otras colocan lo primero que se encontró y el link electrónico. Esto es grave porque estamos hablando de un libro profesional y de una fuente documental que debe ser citada correctamente. Finalmente, las fuentes. Los autores usan fuentes documentales de todo tipo, la gran mayoría secundarias. De las fuentes primarias, la que predomina por mucho es la hemerográfica. Fuentes de archivo también están presentes, pero son menos. Algo que me impresionó fue que por primera vez vi que se usara microfilm. Este es un formato donde se almacenaba una imagen de un documento que se apreciaba a través de una máquina especial. Ayudaba a tener archivos que físicamente no se encontraban en el lugar. Actualmente está en desuso por las nuevas tecnologías, y por ello me sorprendió. Lo dejo como una anécdota curiosa. Es una obra imprescindible si quieres conocer la intervención francesa en Tabasco y en México. Son trabajos que permiten desmentir o corregir ciertos errores que se repiten constantemente en aulas y discursos oficiales. Lo recomiendo ampliamente. ¿Y a ti, qué te pareció? Con esto terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.